¿Sabían ustedes que en febrero de 1979 el líder de la República Popular China, Deng Xiaoping, viajó a Estados Unidos e incluso realizó un recorrido VIP por la NASA? Bueno, ustedes dirán, ¿qué tiene de particular eso si todos los presidentes viajan a otros países? En realidad sí es un hecho muy importante, porque luego de 30 años, Deng Xiaoping se convertía en el primer líder de la China comunista en volver a la escena internacional, dejando claro que, como país, estaban 100% abiertos para reinsertarse al mundo económicamente. Y aunque el presidente chino sabía que esto ayudaría a su país a salir de la extrema pobreza en que estaban sumergidos, nunca imaginó la magnitud en que lo haría. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Marketing Coffee. Sírvanse su cafecito, quizá una galletita de la fortuna para estar a tono, porque ya comenzamos. Marketing Coffee. Bienvenidos a Marketing Coffee. Comenzaremos contando esta historia dándole contexto. China es un país que tiene aproximadamente 1.400 millones de habitantes. Eso incluso es más que toda la población de América del Norte, Europa Occidental, más Australia, más Escandinavia, más Nueva Zelanda y más Sudamérica juntas, que solamente suman 1.380 millones, o sea, 20 millones menos que toda China. Según el gobierno chino, casi el 16% de la población de su país vive en 15 megaciudades, entre las que están Shanghai, Beijing y Wuhan. Sí, la ciudad del coronavirus. Cada una de estas 15 megaciudades tiene más de 10 millones de habitantes. Cabe destacar que solo hay 47 ciudades así en el mundo. A partir del 2018, China es responsable del 18,6% del Producto Interno Bruto mundial. Exporta el 34% de todos los aparatos de aire acondicionado del planeta, el 41% de las computadoras del mundo y nada menos que el 70% de todos los celulares a nivel global. Pero ¿cómo llegó China a convertirse en una potencia económica mundial luego de ser uno de los países con mayor índice de pobreza y con los peores indicadores económicos del mundo? Y no solo eso. ¿Por qué el resto de los países no logró advertir este fenómeno oriental? Hay que indagar en su historia, ¿cierto? Revisemos entonces esta extraordinaria historia que dista mucho de ser un mero cuento chino. Durante la Segunda Guerra Mundial, China y Estados Unidos eran aliados contra el imperio japonés, más que nada por un tema estratégico geopolítico, digamos. Así fue como ambos países se lanzan con la producción en masa a niveles épicos. Podía verse en China, en esos tiempos de guerra, grandes áreas abiertas en donde, por ejemplo, más de 3.000 mujeres con sus respectivos telares tejían mantas para su ejército. Pero luego de estar unidos a una gran potencia contra Japón, China pierde consigo misma una batalla. Es destrozada por su propio pueblo en una sangrienta guerra civil entre los nacionalistas del ejército comunista de Mao Zedong en 1949. Adivinen quién ganó. Exactamente, Mao, el líder comunista. Luego de su triunfo con las armas, establece la República Popular China. En la China de Mao, todos debían compartir la riqueza, y esa comunidad colectiva estaba representada por el Estado. Además, Mao buscaba que China fuera completamente autosuficiente en términos de bienes, finanzas y alimentos. Eliminó las bolsas de comercio y las relaciones diplomáticas y económicas con el occidente capitalista. China en ese momento tenía 542 millones de personas que, con estas políticas de Estado, quedaban aisladas del resto del mundo. En 1958, para modernizar su Estado, que en su mayoría dependía de una economía agraria, Mao motiva a los millones de campesinos a que dejen sus campos y sus granjas y se vayan a trabajar a las fábricas. Bueno, motivar es en realidad un eufemismo, porque para asegurarse de que nadie se opusiera a estas políticas, lanzó lo que se llamó la Revolución Cultural China, que entre sus principios estaba castigar a los disidentes enviándolos a campamentos de reeducación.
o de adoctrinamiento. En paralelo a eso, contaba con grupos paramilitares que se encargaban de atacar a los intelectuales burgueses y así anular argumentos filosóficos para la disidencia. Con todo esto, muchas ciudades comenzaron a entrar en caos y es sabido que no solo en el primer año, de hecho, solamente en el primer año se produjeron más de 1 millón de muertes. Junto con esto, la migración de la población agraria hacia fábricas generó una terrible escasez de alimentos, una hambruna generalizada, lo que a su vez originó una infraestructura corrupta y obviamente una economía en quiebra. Asimismo, el resto del mundo no tenía idea de lo que pasaba en China. Así fue como en 1960 la economía de China llega a valer 59.000 millones de dólares, una cifra absolutamente eclipsada por una economía estadounidense con un valor de 543.000 millones de dólares, casi 10 veces más que el país asiático. Sin embargo, a principios de los 70, Estados Unidos decide que es tiempo de ganarse a Mao, aprovechando un quiebre que se produce entre él y sus camaradas comunistas de la Unión Soviética. Es así como Richard Nixon se convierte en el primer presidente estadounidense en visitar China. Después de 25 años de aislamiento, Mao parecía estar dispuesto a restablecer lazos con Estados Unidos. Y a su vez, Nixon espera alentar un modelo democrático en China. Pero en 1976 muere Mao, aunque su modelo autocrático y dictatorial no muere con él. Fue así como Deng Xiaoping toma el poder a fines de del 78, dejando claro que, si bien el Partido Comunista, del que es parte, no piensa ceder el poder, sí considera abrirse a Occidente, siempre que eso les permita salir de la pobreza, el hambre y los pésimos indicadores económicos. Esta fue la principal razón de la alegre visita del recién asumido líder chino a Estados Unidos, enviando una señal al mundo: la China comunista abrió sus puertas. Esta nueva y floreciente parte de la historia comienza con un programa de reforma económica que crea 4 zonas económicas especiales. Las zonas podrán jugar sus reglas diferentes al resto de la China comunista. En este nuevo escenario, las fábricas podrán exportar bienes a Occidente y los importadores chinos podrían comerciar con países capitalistas. La idea era que estas zonas atrajeran inversión extranjera y sirvieran como motores económicos para el resto del país. ¿Creen que funcionó? No solo funcionó, sino que lo hizo de manera espectacular. En solo 3 años, zonas que albergaban pobres aldeas y precarios arrozales se convirtieron en prósperos sectores comerciales y ciudades industriales que se construían desde cero. Los líderes de China insistían en que estas zonas económicas especiales eran solo experimentos con el comercio mundial, para así defender los ideales comunistas de Mao y practicar de alguna forma el modelo capitalista para salvar una nación de la pobreza y del hambre. Una de las primeras zonas económicas fue el pueblo de Shanzhen, dedicado exclusivamente a la pesca y con una población de solamente 59.000 habitantes en esos años. Hoy supera los 12 millones de personas y su PIB aumentó nada más y nada menos que un 24.569%, lo que explica en gran medida por qué en los siguientes 30 años China comenzó a designar cada vez más zonas de desarrollo económico. En 2005, China ya estaba construyendo barrios del tamaño de Roma cada 2 semanas. En 3 años, entre 2011 y 2013, China usó más cemento que todo Estados Unidos en todo el siglo XX. En estas primeras zonas económicas, las fábricas aprovechan la enorme mano de obra local para producir grandes cantidades de exportaciones de bajo costo. Obviamente la productividad se dispara. Instalarse en estas zonas económicas implicaba 0 impuestos, arriendos baratos y mano de obra de muy bajo costo. Por ejemplo, en una zona económica específica, la provincia de Guangdong, representante icónica de un producto en particular, los juguetes, con más de 1.500 fábricas, se convierte en la mayor productora de juguetes y la más grande del mundo, exportando miles de millones de dólares al año.
Los líderes chinos no querían reconocer que estaban aplicando un modelo capitalista y preferían llamarle socialismo con características chinas, un eufemismo que le permitía seguir produciendo para abastecer la altísima demanda de Occidente de productos de bajo precio. A nivel económico, China se estaba poniendo al día, aunque Estados Unidos seguía siendo el líder. Entre 1980 y 1990, la economía china casi se duplica, pasando de 191 billones a 360 billones de dólares. Pero la de Estados Unidos también se duplica, con más de 6 trillones de dólares, por lo que seguía liderando ampliamente. Sin embargo, esta apertura al capitalismo generó más de un problema a los líderes chinos. A fines de los 80, los jóvenes comienzan a exigir más que solo el derecho a ganar dinero libremente. Fue así como en la primavera de 1989, en la plaza de Tiananmen en Beijing, los estudiantes empiezan a protestar todos los días pidiendo democracia, libertad de expresión y una prensa libre. Pero el 4 de junio, el Partido Comunista les envía a estos jóvenes un claro mensaje. Comillas, la libertad económica es una cosa, la libertad política es otra. Así que envían tropas y tanques del ejército comunista para abrir fuego contra los manifestantes. El gobierno chino nunca publicó el número oficial de fallecidos. Sin embargo, este suceso se conoció en todo el mundo como la masacre de la plaza de Tiananmen. Seguramente más de alguna vez has visto esa imagen de un joven poniéndose frente a un tanque que avanzaba amenazante. Pero mientras castigan a quienes protestan pidiendo democracia, los líderes chinos ofrecen recompensa a quienes quieran ganar dinero. En diciembre de 1990 reabren la bolsa de valores de Shanghái y eso provocó una fiebre bursátil, por llamarla así. Se ofrecían acciones y esto era una novedad fascinante para los chinos que estuvieron por décadas sometidos a una economía centralizada. China seguía siendo una nación comunista en términos políticos y sociales, pero su transformación hacia una economía de mercado estaba casi completa. A fines de la década del 90, habían ya un sinnúmero de señales del boom económico de China. El recuerdo de los jóvenes asesinados por el ejército comunista de Tiananmen y las libertades sociales que buscaban parecían desvanecerse en medio del secretismo del régimen. En paralelo, los sueldos aumentan, la calidad de vida mejora y las empresas extranjeras comienzan a establecerse para llegar a miles de millones de consumidores chinos. Sin embargo, la falta de leyes y fiscalización crea todo un mercado de productos falsificados, con marcas de lujos en versiones baratas, que representan nada menos que el 8% de la economía del país, siendo la cultura de productos falsos más grande del mundo. En esos años, pasearse por algunos sectores comerciales significaba ver cientos de productos que parecían ser imitaciones baratas de marcas occidentales. De hecho, casi ninguna marca occidental parecía estar a salvo. Y así, sin muchos obstáculos por parte del gobierno chino, obviamente, los productos falsos se abren camino por todo el mundo. Obviamente, esto no le gustaba a los vendedores de las marcas originales, por lo que comienza una escalada de demandas hacia el gobierno chino. El mayor problema era que China quería unirse a la Organización Mundial del Comercio y así consolidar su estatus en el escenario mundial, por lo que necesitaba el patrocinio de algunos países importantes en el contexto económico global. En ese momento contó con el apoyo de Bill Clinton, el presidente de Estados Unidos, pero el incalculable número de productos falsificados resultaban ser un importante punto de conflicto. Estados Unidos insiste en que el gobierno chino detenga la fabricación de imitaciones. China promete que lo hará, pero ya en 2019 se estimaba que el 85% de las imitaciones en el mundo aún provenían de China. De estas imitaciones, los 5 productos falsificados más importantes son los smartphones, las carteras de lujo, el calzado, la ropa deportiva y los cosméticos, siendo este último uno de los casos más complejos por el daño que puede causar a la piel. De hecho, se estima que el 20% de los cosméticos en China son falsos.
En 1990, el resto del mundo también quería que China abriera a sus mercados la competencia externa. Reclamaban que no era justo que el gobierno chino bloquee las importaciones, pero invada al mundo con sus exportaciones. Nuevamente China promete equilibrar su balanza, la balanza comercial. Fue así que en noviembre de 1998, Estados Unidos acepta apoyar el ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio. Para ese año, la economía china alcanza $1 trillón, pero Estados Unidos sigue superándola ampliamente con $9 trillones. 10 años después, en diciembre de 2008, golpea al mundo una atroz crisis económica. El peor desastre desde 1929. En los Estados Unidos se pierden más de 2.6 millones de puestos de trabajo. Casi 2 millones de empresas colapsan y se hipotecan 10 millones de casas en menos de 2 años. Ese diciembre, China también se vio afectada, ya que las exportaciones a Estados Unidos se vieron disminuidas a razón de que la gente no compraba como antes por la crisis. Así, muchas fábricas chinas cierran, incluida una mega fábrica que produce el símbolo de la temporada navideña. La fábrica de árboles de Navidad más grande del mundo dejaba de funcionar y era abandonada además. Y así, en la zona abundan fábricas como esta, que colapsaron ante la falta de pedidos, un recordatorio vacío y oxidado de que en la economía global las crisis no respetan fronteras. Pero recordemos que en China el Estado maneja todo y el nuevo líder supremo chino, Hu Jintao, no estaba preocupado. Usó los fondos del Estado para compensar las pérdidas de las empresas chinas. Claro, sin libertad de prensa ni oposición política que cuestione sus decisiones, el gobierno chino autoriza rápidamente un rescate de $586 mil millones. Gracias a esto, las empresas chinas pasan de producir para exportaciones a fabricar para el consumo doméstico. Para China, el colapso del 2008 no resulta ser una caída importante, sino apenas un leve tropiezo. Más temprano que tarde, China estaba lista para volver. Con su nueva ventaja económica, China comienza a invertir en países en desarrollo en África y Asia. En 2015, una de las políticas más ambiciosas de la llamada Iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda, una serie de proyectos de infraestructura en todo el mundo, incluyendo una vía férrea de 12.000 kilómetros que se extiende desde la costa de China hasta Londres. Una red masiva de rutas que unen a China con los puertos de aguas profundas de Pakistán. Y además un oleoducto de más de 1.800 kilómetros que puede transportar gas natural de Turkmenistán por Asia Central hasta la frontera de China. En todo el mundo, China ha invertido más de $1 billón en infraestructura en decenas de países. Esta última estrategia del nuevo líder chino, Xi Jinping, hace que Occidente ahora sí le ponga atención. La pregunta que todos nos hacemos: ¿China está conquistando el mundo? Los partidarios de las inversiones internacionales chinas dicen que estos proyectos de infraestructura sacarán a millones de personas de la pobreza y crearán empleos en los países más pobres. Por otro lado, los críticos dicen que quieren robar tierras con chequeras en lugar de misiles. De cualquier manera, aumentan la riqueza general de China a un ritmo astronómico. Para el 2018, la economía de China se acerca a la de Estados Unidos. Ahora ya no queda dudas respecto a si la alcanzará o no. La pregunta ahora es: ¿cuándo China superará a Estados Unidos? La mejor suposición es que para el 2025, cuando China se convierta en la mayor superpotencia económica del mundo. Para resumir este capítulo, en donde no analizamos un emprendimiento, una marca, una empresa, una multinacional de un país, sino que un país, es importante recordar algunos puntos claves que nos ayuden a entender mejor el fenómeno chino. Hace más de 50 años, más o menos 50 años, Nixon vio a China como un país del tercer mundo. En 2021 es China el país que todos intentan alcanzar. La mayoría está de acuerdo que su capitalismo, patrocinado por el Estado, funciona.
Pero la historia nos dice que los países no solo dependen de su éxito económico y su poder político y militar. Entonces, ¿cómo sobrevivirá China a largo plazo? Es una pregunta que abre nuevas interrogantes. ¿Su pueblo exigirá más opciones, más libertades, menos control político, mediático y social? ¿Exigirán tener más voz en su propio gobierno? Sea cual sea el futuro, podemos tener algo claro. Es imposible ignorar a China. Espero que les haya gustado este capítulo especial y que esta breve historia del fenómeno chino de los últimos 50 años les sirva como guía para inspirar una profundización de estos conocimientos sobre economía y relaciones internacionales. De cualquier forma, con sus luces y sombras, China está siendo un referente mundial que más de algún aprendizaje nos puede dejar como región. Me despido de ustedes y tengan listo su café para una próxima oportunidad, porque seguiremos poniendo un poco de contenido a su café en Marketing Coffee. Si te gustó el capítulo, déjanos tus comentarios y dale like a este video. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos también en nuestro perfil de Instagram. Recuerden también presionar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo episodio. Adiós y gracias por preferir nuestro canal Cafetería Marketing Coffee.